Jóvenes, buen día. ¿Me confirman que se escucha bien o hay alguna Profesor, dificultad? buenas, sí se le escucha. Ya, muchas gracias entonces. Bueno, iniciamos entonces, ya retomando un poco lo del lunes, que tiene que ver con una disciplina filosófica nueva, ¿no? Hay un cierto orden que hemos tomado para poder, seguir la secuencia, ¿no? Por ejemplo, primero vimos lo que era la lógica y veíamos las características de la lógica, ¿no? Como ciencia formal, sujeto de estudio. Luego hemos visto la nociología, que tiene que ver con la teoría del conocimiento, y ahora vamos a ver la epistemología. La epistemología es un pedacito de la nociología. O sea, a la nociología le interesa el conocimiento en general, mientras que a la epistemología le interesa solamente el conocimiento científico. Entonces, de ahí vamos dando algún tipo de primera, de primera información útil, ¿no? O sea, si existe un conocimiento científico, significa que también existen conocimientos no científicos, o sea, que no son científicos. Por ejemplo, el conocimiento religioso, ¿no? Quien de alguna manera tenga creencias en un Dios, quien de alguna manera tenga creencias de repente es católico, no va a pedirte pruebas de que realmente Jesús pudo convertir el agua en vino o que pudo hacer resucitar a Lázaro, ¿no? Tú crees en Dios porque tienes fe, ¿no? Hay un conocimiento que se basa en la fe, ¿no? Entonces nadie le va a poder quitar de la cabeza a alguien que es católico la creencia en un Dios supremo, ¿no? Y es un conocimiento basado en la fe. También de repente, cuando Platón nos explicaba sobre el mundo de las ideas, el mundo sensible, el mundo de las ideas, no podíamos decirle, oye, Platón, llévame a ese mundo de las ideas en un avión, en una nave, ¿no? Porque ese mundo de las ideas, no, a ese mundo de las ideas no se accede físicamente, ¿no? Se accede. No hay no hay un lugar, ¿no? No hay un lugar que tenga esa característica, ¿no? Entonces tampoco, ¿no? Ahí está el conocimiento filosófico, ¿no? Que se accede solamente con la razón, ¿no? Y también de repente, ¿no? Cuando eran ustedes, niños, de repente por travieso, ¿no? Por traviesos, de repente, tocaron una plancha caliente y se dieron cuenta, ¿no? Que realmente quema, ¿no? Que realmente lo que es el tema de quemarse, ¿no? Entonces, todas esas son, como se puede decir, tipos de conocimiento. Pero a la epistemología le interesa solamente el conocimiento científico. Y también, obviamente, es importante destacar, ¿no? De que si estamos en la universidad, es ya a punto de estudiar en ella, es porque también creen en el conocimiento científico, ¿no? De repente, primero, como digamos, aprovecharse el conocimiento científico, ¿no? Uno se siente mal y tiene de repente la posibilidad de ir a un médico o también puede ir a un chamán. Y de repente, si ustedes eligen ir al médico, es que porque confían, ¿no? Que ese médico en sus 7, en sus 9, en sus 11 años de formación, tiene conocimientos que les va a permitir saber exactamente qué dolencia tienen y cómo de repente tratarla o curarla. Entonces, no van a un chamán de repente, ¿no? De igual manera, si alguno de ustedes más adelante quiere poner un negocio, que esto era administración, sabrá, ¿no? Que de repente si hacen un estudio de mercado, si desarrollan una propuesta de valor del producto o servicio, que de repente si hacen alguna metodología administrativa, tiene más posibilidades de éxito que si no la utilizan. Igual, ¿no? Si de repente alguno, ¿no? Tiene la medicina, la administración, la antropología, todas las disciplinas que se enseñan en la universidad tienen un carácter, tal vez no sean ciencia todas ellas, pero sí tienen una, una forma de tratar de que la ciencia guíe sus acciones, ¿no? Guíe sus resultados. Entonces, por eso es que es tan importante la epistemología, porque la epistemología la podríamos, tener en cuenta como que es la teoría de la ciencia, ¿no? Ahora, entonces,
Profesor, entonces la epistemología estudia al hombre, no, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero analizar lo que es el hombre en sociedad, el hombre en sociedad es en la realidad, ¿no? Yo voy a tu familia, quiero estudiar tu familia es la realidad. La sociología estudia tu familia, por qué se constituye de tal manera, cuáles son los roles que tienen en la familia, papá y mamá tienen los mismos roles, hay roles diferenciados, qué función cumple cada uno, roles de la familia, sociología. Y luego viene la epistemología, que se pone por encima de la sociología y de alguna manera le dice a la sociología, oye, sociología, ¿tú quieres estudiar la familia? Estudiala con tales características, de tal manera para que sean científicos lo que tú desarrollas. Entonces, oye, yo quiero estudiar la conducta. Entonces aparece la psicología, ¿no? Psicología, tú quieres estudiar la conducta del hombre, el comportamiento, estudiala de tal manera para que pueda ser científico tu resultado. Yo quiero estudiar de repente a mi perro. Entonces, de repente, la zoología, ¿no? Zoología, biología. Yo quiero estudiar de repente a un planeta, la astronomía. Oye, astronomía, si quieres llegar a resultados científicos, haz tal cosa. O sea, la epistemología no se mezcla con la realidad, sino que de alguna manera estudia, prescribe a las ciencias que son las que estudian la realidad, ¿no? Entonces, le llaman por eso una ciencia de segundo orden, una ciencia de segundo nivel, ¿no? Porque estudia la teoría de la ciencia, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces vamos a ver más o menos de qué se ocupa la epistemología. Una disciplina filosófica que se encarga de qué temas. Tema uno, los fundamentos de la ciencia. Es decir, eh, hay conocimientos científicos y hay conocimientos no científicos. Entonces, uno tiene que distinguir, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que algo es científico y cuándo podemos distinguir que algo no es científico? Por ejemplo, algunos de repente ya está llegando fin de año, van a comprarse su su horóscopo 2024 para ver qué le va a pasar cada mes. Pues, de alguna manera creerán, ¿no? De alguna manera en la astrología. Entonces la ciencia tiene que decir, oye, la astrología, perdón, la epistemología tiene que decir, oye, la astrología es ciencia, o qué le falta, qué cumple, qué no cumple. Entonces, vemos, ¿no? De que no todo conocimiento puede considerarse ciencia, ¿no? Antes se hablaba de la frenología, antes se pensaba de que la forma de la cabeza tenía que ver con el tema de la inteligencia. Entonces, no todo conocimiento llega a ser científico, ¿no? Entonces ahí viene el primero, ¿no? La fundamentación. ¿Qué es lo que hace que este conocimiento sea científico? Fundamentación de la ciencia. Segundo, ¿no? La estructura de la ciencia. También es importante que tengamos claro cuáles son las partes, los elementos, los constituyentes de la ciencia, porque ahí es donde vamos a encontrar esta posibilidad de que realmente podamos saber, oye, toda ciencia tiene que tener un objeto de estudio, por ejemplo. Tiene que tener un objeto de estudio, tiene que toda ciencia debe tener métodos que nos permitan llegar al conocimiento. No es lo mismo estudiar con la física los cuerpos que estudiarlo con la biología, ¿no? La biología tiene otro tipo de mecanismos, ¿no? De estudio. Entonces, cada ciencia tiene sus propios métodos. No voy a querer de repente eh, medir, digamos, medir, no sé, las aptitudes hacia la motivación con una regla, ¿no? Cada ciencia tiene su instrumento, ¿no? La regla servirá para el físico, para ver la propiedad de medida, pero la regla no le va a servir de repente a un sociólogo, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus reglas, cada uno tiene sus objetos de estudio, cada uno tiene estos elementos que van a permitir saber cómo se estructura la ciencia. Tercero, ¿no? El método científico, muy importante, ¿no? O sea, todo conocimiento científico tiene que obtenerse a través del método científico. Es decir, yo no puedo hacer lo que yo quiera cuando hago ciencia. O sea, yo no puedo, voy a hacer ciencia como a mí me parece. No, no, la ciencia tiene ciertos métodos, ciertas reglas, ciertas consideraciones que deben tener, ¿no? Y cada ciencia tiene su propia dinámica, ¿no? Cuando ustedes ya más adelante pasen los años y vayan ya a lo que es el tema de acabar la carrera y hagan su tesis,
Ustedes van ahí con su tesis, que es una investigación científica, al jurado, y el jurado los va a aprobar o los va a desaprobar, ¿no? Porque ellos son los que van a determinar si realmente han podido consolidar, ¿no? Lo que es el tema de un método científico adecuado, ¿no? Entonces, no es lo que yo quiero, sino que hay una serie de pasos que ya te vamos a ver que hacen, ¿no? Que realmente se cumpla con lo que es el método científico. Y último, también la epistemología lo que te quiere hacer ver es que hay unas condiciones de validez del conocimiento científico. ¿Qué quiere decir condiciones de validez del conocimiento científico? Quiere decir que de todas maneras la ciencia se reconoce como falible. O sea, la ciencia se reconoce que puede cometer algunas inexactitudes o puede haber algunas excepciones. Por ejemplo, ¿no? La ciencia ha descubierto que hay una relación entre el consumo de cigarro y el cáncer de pulmón. Pues si ustedes, esperemos que no, fuman mucho, es muy probable que ya a los 40, 50 años padezcan un tipo de cáncer de pulmón. Entonces uno dice, uy, ya, entonces la ciencia ha descubierto eso, pero de repente yo he conocido desde hace 5 años, por mi casa hay un chifa y el chifa, hay un chino, los chinos fuman bastante, ¿no? He visto que hay un chino que de repente todo el día que paso lo veo fumando, una cajetilla, dos cajetillas de cigarros. Y yo le pregunto por curiosidad, señor, ¿usted tendrá algún cáncer? No, no tengo cáncer de pulmón. Pero ¿cómo es posible eso si la ciencia me había dicho que genera pulmón? Ah, bueno, pues ya es cuestión, como se dice, de que de repente en ese caso la misma genética, ¿no? Ha generado anticuerpos a esa etnia, a esa raza para poder ser más, ser más dura contra eso, ¿no? Evitar un poco esos elementos, ¿no? Entonces, no se descarta que el hecho que hay una relación entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón, pero en algunos casos no se va a dar, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver con lo que es las condiciones de validez, ¿no? Que por más que de repente haya alguna excepción a la regla, no por eso se va a desechar el conocimiento científico y vamos a decir, no, hay que fumar nomás, porque al chico al vecino no le ha dado cáncer así, yo también voy a hacer como él. Entonces, no por eso voy a desdeñar todos los estudios que se han hecho que prueban, ¿no? Que hay una relación entre lo que es el tema del conocimiento científico con lo que es el tema de que ha descubierto, ¿no? De que el cáncer tiene una relación con el consumo de nicotina, ¿no? Entonces, eso, pues, ¿no? Eso tiene que ver con la validez, ¿no? De repente en las ciencias sociales, profesor, la educación, ¿qué dice? O sea, si yo quiero aprender, ¿no? O sea, si yo estoy estudiando ahorita, la educación dice de alguna manera, prescribe cómo debe ser que tú te pongas a estudiar, ¿no? Da una receta, ¿no? Que de repente dice, no, profesor, no se preocupe, yo el día del examen de admisión voy a rezar en la mañana, todo el mes del examen, y Dios me va a ayudar, ¿no? O sea, un conocimiento de repente basado en la fe, no religioso, ¿no? Que crees que te va a ayudar, ¿no? O de repente dices, oye, pero ¿qué dice la ciencia educativa para poder estudiar mejor? ¿Me dice que debo concentrarme o que no debo concentrarme? No, debo concentrarme. Entonces yo podré estudiar mis clases virtuales con el televisor de fondo, viendo un partido mientras escucho al profesor. Ahí no hay concentración, ¿no? Podré estar whatsappeando con mi amigo mientras yo estoy escuchando la clase de fondo. Ahí no hay concentración. Entonces, por no concentrarte, tu aprendizaje se debilita, ¿no? Se hace más difícil aprender, ¿no? Será bueno estudiar, profesor, desde mi cama, tirado de mi cama mientras estoy escuchando y ahí, o será mejor que esté sentado en un escritorio tomando notas, apuntando. Entonces, definitivamente, si apuntas y tomas notas, vas a tener mayor recuerdo, ¿no? Que si no lo haces. Te recomiendan, ¿no? Subraya, haz humillados, palabras claves. Va a ser luego más fácil de poder recuperar esa información, ¿no? Será bueno estudiar en un ambiente en el cual todo está desordenado. He dejado mi plato de comida de ayer, he dejado mi ropa sucia por ahí tirada, ¿no? El orden también contribuye, ¿no? A que el cerebro se pueda concentrar, ¿no? El orden, de repente, profesor, se me quema un foco. ¿Podré estudiar sin mi foco? No, no, también dice que tiene que estar bien iluminado, ¿no? Bien ventilado, ¿no? Entonces, tú puedes generar las condiciones que científicamente pueden ayudarte a poder aprender más, ¿no?
Sin embargo, de repente, profesor, yo hice todo eso y no ingresé. Entonces no sirve. No es que no sirva, sino que de repente hay excepciones, de repente también hay un tema que tiene que ver con otro tipo de características, de variables que puedan hacer el caso que en tu caso no funcionó, o de repente los demás que ingresaron lo hicieron más, ¿no? Y si tú estudiaste, te concentraste 4 horas, de repente se concentró 5 horas, pues obviamente va a haber ese tipo de situaciones, ¿no? Pero si confiamos en la ciencia, hacemos eso, ¿no? Hacemos eso, o sea, vamos viendo qué es lo que nos dice la ciencia para poder realmente cumplir, ¿no? Con nuestro objetivo. Entonces, esos son los 4 puntos que estudia la epistemología, ¿no? Siguiente, ya nos encontramos con lo que es la ciencia. Entonces, ¿qué es la ciencia? Lo primero que quiero aquí comentar es que nos dice que es un conjunto de conocimientos ordenados, sistemáticos. Ya nos dice algo, nos dice el universo, miren, ¿no? Entonces, profesor, la ciencia podría estudiar el alma. Dime dónde queda el alma en el universo y la estudiamos. El alma está en el riñón, el alma está en el corazón, el alma está en el cerebro. ¿El alma dónde está? Si no está en una parte del universo, no la puedo estudiar, pues. Profesor, quiero estudiar a Dios. ¿Puedo estudiar a Dios? ¿Dios dónde está? ¿En Plutón? ¿En Saturno? ¿En el Sol? ¿En la Vía Láctea? ¿En Andrómeda? Si no está en un lugar, no lo puedo estudiar. Por eso que solamente aborda lo que está en el universo, tenga de alguna manera una existencia. Y eso tiene, por ejemplo, por eso los planetas, claro que están en el universo, sí están en el universo, entonces puedo estudiarla. Ahí está la astronomía. Profesor, mi perro está en el universo, sí, lo puedes estudiar, la biología, la zoología. Profesor, el árbol está en el universo, pues claro, la botánica lo estudiará. Profesor, la, este, la cultura chavín tiene sus vestigios en Ancash, puedo estudiarlo, la historia. Entonces, todo lo que está en el universo puede ser estudiado por la ciencia, pero debes tener conocimientos ordenados sistemáticamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una ciencia se constituye de varios elementos, ¿no? O sea, un solo hecho no se convierte en ciencia, sino que hay una concatenación, ¿no? de elementos que permiten, ¿no? Saber que este conocimiento es científico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces, cuando decimos ordenó sistemáticamente, es que están relacionados, ¿no? O sea, que son todo un cuerpo, un bagaje, ¿no? Una sola afirmación no puede hacer ciencia. Si ustedes de repente se ponen a pensar, ¿no? A veces uno escucha, ¿no? Y los terraplanistas, por ejemplo, ¿no? Cuando dan sus argumentos para decir que la Tierra es plana, que no es una esfera. Entonces, al hacer eso, los terraplanistas, a veces presentan un casito, un hecho que de repente pueda ser un poco polémico. Ah, ya lo demostré. Si no funciona, o si no, ¿no? Pues, a veces me dicen a mí, profesor, yo sí creo en los signos. Yo, por ejemplo, soy Tauro y soy bastante enérgico, soy bastante renegón. Y mi enamorada es Géminis y los Géminis son doble cara, ¿no? Entonces me dice, pero ¿por qué ha nacido en tal fecha, tiene tales características? De repente, lo que hace es decirte, no, sí, porque el otro día yo escuché una conferencia que decía lo siguiente, ¿no? Yo vi que cuando hay luna llena, la marea sube. O sea, hay una influencia de la luna sobre lo que es la marea de los lagos, todo lo que tiene que ver con el agua. Y te preguntan, ¿no? Oye, entonces, pero si no vemos en internet cuánto de repente porcentaje de agua hay en el hombre, el ser humano, me voy a dar cuenta que el hombre está hecho principalmente de agua. Entonces, ¿eso va a hacer eso qué hace? Obviamente que si el alumno ejerce algún tipo de influencia sobre el agua y yo estoy hecho de agua, entonces la astrología es verdadera.
Pero no, pues no, o sea, no por ese conocimiento chiquititito, esa deducción, de repente un poco tramposa, yo voy a llegar a decir que eso es, que la astrología es ciencia, ¿no? O sea, son una serie de conocimientos articulados, concatenados, ordenados, sistemáticamente, los que constituyen luego lo que es la ciencia. Entonces tenemos que saber qué es el conocimiento científico. Y el conocimiento científico es el conocimiento que se obtiene cuando utilizamos el método científico. Si no utilizamos el método científico, no vamos a poder construir ciencia. O sea, no es, tiene que utilizarse el conocimiento científico. Necesitamos emplear el conocimiento científico para poder construir ciencia. De repente ahora está regresando el tema del COVID, ¿no? Regresa el tema del COVID y de repente yo me tengo que vacunar. Las vacunas. Para la pregunta que nos haríamos es, ¿no? Las vacunas han sido obtenidas científicamente. ¿Cómo es que se han creado las vacunas? Entonces, para que esa vacuna, Pfizer, Johnson, AstraZeneca, las que, Sinopharm, incluso las que han sido de alguna manera ya aceptadas por lo que es la FED, la Federación de Medicamentos, es porque realmente ha considerado de que la obtención de la vacuna ha sido científica, ¿no? Confiamos en ella. Hay otras, de repente, vacunas que quisieron sacarse, incluso había una peruana, ¿no? Que quería sacar un científico peruano, pero no llegaron a buen término. Entonces, para decir que esta vacuna es válida, la comunidad científica ha dicho, ¿no? Esta vacuna es válida, ¿no? Esta vacuna sirve. Entonces, y se ha obtenido a través del método científico, ¿no? Hay una serie de pasos que ha seguido para sostener que lo que ha podido albergar tiene que ver con estos elementos, ¿no? ¿Cuáles son las características del conocimiento científico? Primera característica, ¿no? El conocimiento científico es objetivo. ¿Qué quiere decir que es objetivo? Que se basa en hechos que puedan ser contrastados. Por ejemplo, ¿no? O sea, puedo vincular mis emociones a lo que es el conocimiento científico porque voy a equivocarme, ¿no? De repente yo estoy haciendo una investigación sobre el consumo de alcohol en adultos. Yo no, voy a decir, "Hoy no, yo no puedo decir mi papá toma porque qué vergüenza, van a decir que mi papá toma mucho. No, no sé, si alguien toma, ¿cuánto toma? ¿Dos vasos, tres vasos? O de repente, ¿no? Quiero hacer un estudio y el estudio tiene que ver de repente con la resistencia al ejercicio físico. Y quieren ver de repente, yo voy y digo, pucha, si yo pongo que peso 100 kilos, qué vergüenza, ¿no? Van a decir que estoy muy gordo, mejor pongo 80 nada más. No, pues no, si pesas 100 kilos, son 100 kilos. Si mides 1,50, mides 1,50. No es lo que yo piense, no es lo que yo, no es un estimado, sino que hay que ser objetivo, ¿no? Tal y como son las cosas. Segundo, ¿no? Hay que ser metódico. El conocimiento científico te exige que sigas un método, que sigas una serie de reglas y pasos para que no haya luego posibilidad de que sea un resultado espurio, no, no considere una confianza. Por ejemplo, ahí decías, ¿no? Cuando de repente también, ¿no? Se les decía, ¿no? Oye, la ivermectina tiene un efecto positivo en la salud de los pacientes de COVID. Evita el contagio. Ya, pues, pruébalo. ¿Cuáles son esas reglas o pasos que has seguido tú para decir eso? Si no hay, simplemente no podemos decir que es un conocimiento científico, ¿no? Es una secuencia de reglas y pasos. Tercero, el conocimiento científico también es racional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la razón también interviene. No solo ahí ciertos datos, ¿no? Sino que interviene lo que es la razón. La razón hace que los conocimientos sean coherentes, sean sistemáticos. Y nos pone un poquito en evidencia, ¿no? De que debemos ir un poco más allá, ¿no? De los sentidos. Hemos mencionado el ejemplo, ¿no? De repente yo tengo, ¿no? Un poco la confianza, ¿no? En el tema de que me paro en la azotea de mi casa y veo que cuando amanece el día, el sol empieza a aparecer por donde están los cerros, donde está la parte
de los cerros. Pasan las horas, llega el mediodía y el sol está arriba mío. Pasan las horas, 4 de la tarde, 5 de la tarde, y el sol está por donde se va, por la playa. Entonces yo quedé, yo ahí, mis sentidos, el ser objetivo me diría, oye, el sol se mueve alrededor mío. Pues hasta ahí de repente uno dice, ah, ya, sí, estoy siendo objetivo, porque es verdad, es objetivo, ¿no? Yo veo que el sol se está moviendo, pero de repente mi razón me hace ver y me dice, oye, pero ten cuidado, ¿no? Porque también hay ciertas, situaciones que se pueden estar presentando en las que tú pienses eso por tu percepción, pero mejor duda un poquito de esto, ¿no? Cuando, como decía Descartes, como decía Kant, ¿no? Duda un poquito de esto y vamos a ir viendo. Entonces empiezas a ver otras pruebas, empiezas a ver otras características, otros datos, y no, no era verdad, ¿no? No era verdad que ocurría que es el sol el que se mueve alrededor de la Tierra, sino que es al revés, ¿no? Es la Tierra la que se mueve alrededor del sol. Y ese conocimiento lo voy sistematizando, lo voy de alguna manera volviendo cada vez más riguroso y utilizo la razón para eso. Luego viene lo que es el tema de fundamentado. ¿Qué quiere decir que sea fundamentado? Quiere decir que tiene que haber pruebas y demostraciones. O sea, no puede ser que yo diga me parece o que sea como yo quiera, ¿no? Sino que realmente tiene que haber pruebas. Yo tengo que probar lo que estoy diciendo. Tiene que haber demostraciones, tiene que haber pruebas. Eso es que sea fundamentado. Y lo último, el conocimiento científico también es regional, ¿no? Ahí, por ejemplo, se diferencia de filosófico, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de conocimiento filosófico y decíamos de que el conocimiento filosófico era totalizador? Le interesaba toda la totalidad. En el caso del conocimiento científico es regional. ¿Cómo lo entendemos esto? Bien sencillo, ¿no? Profesor, me duele el corazón. Ah, vamos al hospital. Voy al hospital. Señor doctor, me duele el corazón. Disculpa, eso no lo veo yo, pero usted es médico, eso lo ve el cardiólogo. O sea, tan especializado es que por más que de repente haya una consideración de, este, de, de que es médico, el corazón es tan complejo que hay un profesional que se encarga solamente del corazón. Profesor, me duele el oído. Vamos al médico. Llegamos al médico. Disculpa, yo no veo eso. Ándate, por favor, al otorrinolaringólogo. Él ve el tema del oído. Profesor, me duele de repente el pecho, los bronquios. Ándate, por favor, al neumólogo. Profesor, quiero estudiar psicología. Voy a ver el prospecto. Psicología clínica, psicología educativa, psicología organizacional. ¿Cuál? Profesor, mi tío es abogado, pero es abogado constitucionalista. Pero yo quiero que me haga un contrato de alquiler. No, yo no veo contrato de alquiler, yo solamente veo la Constitución. No, yo solamente veo penal. Yo solamente veo comercial. O sea, se va especializando. Chiquitito, ¿no? Un pedacito nomás de la relación, un pedacito nomás de lo que le interesa considerar, ¿no? A lo que es el tema del conocimiento científico, ¿no? Por eso decimos que el conocimiento científico es regional, ¿no? No es totalizador, es regional. Ya tenemos también ahora lo que son las características del conocimiento científico, ¿no? Ahora la clasificación de ciencias. Vamos a conocerlas a partir de dos rubros, ¿no? Un primer rubro sería el conocimiento de la ciencia según su objeto de estudio y un segundo elemento sería según su función, ¿no? Cuando hablamos del objeto de estudio, vamos a tener en cuenta dos tipos de ciencia: las ciencias formales y las ciencias fácticas. Formales ya las hemos conocido, ¿no? Cuando hablábamos de la lógica, por ejemplo, decíamos, la lógica es una ciencia formal. Y explicábamos también que tenía que ver también con las matemáticas, ¿no? Y ahí nos encontramos con lo que es el tema de eh, los números. El uno, el 2, el 3, el 4, el 100, el 1000 no existen. Son representaciones, son seres ideales. Por eso la matemática es una ciencia formal, ¿no? Son entidades ideales. El lenguaje mismo, ¿no? O sea, yo digo, voy a comer una hamburguesa. El decirlo no sé que me la coma, ¿no?
no siento ni el sabor, ni tampoco siento realmente que esté engordando por decir, voy a comerme una hamburguesa, ¿no? Para nada. Entonces, este, esas entidades ideales, ese lenguaje es lo que estudia la ciencia formal. En el caso de la lógica, por ejemplo, ¿recuerdan que decíamos? En lógica, los animales que tienen 5 patas son agresivos. El perro tiene 5 patas. Conclusión, el perro es agresivo. Nos hacemos ahí una pregunta, ¿no? O sea, realmente podemos decir que, pues todo eso es falso. ¿Por qué? Porque el perro no tiene 5 patas. Pero en lógica, no importa, ¿no? Lo que importa en este caso es que sí, las premisas generan la conclusión por una cuestión de validez. ¿No se acuerdan que decíamos a la lógica no le interesa si lo que dicen los enunciados son verdaderos o falsos, sino que le interesa más el tema de la construcción, ¿no? Con la cual se ha hecho el silogismo. Entonces, son, son entidades abstractas. No estudia la realidad, no estudia a la planta, no estudia al perro, no estudia a la familia, no estudia a no sé, no estudia la mesa, no estudia la maceta, no estudia el carro, estudia simplemente lo que es el tema de los entes. Entonces, ¿qué son las ciencias fácticas entonces? Es así. Esas sí son las ciencias que estudian las entidades observables. Profesor, ¿existe un planeta? Sí. Entonces, la astronomía es una ciencia fáctica que estudia los planetas. Profesor, ¿existe una rosa? Sí. Entonces, de repente la botánica estudia a la rosa. Profesor, ¿existe de repente las familias? Claro que existen las familias. La sociología estudiará el comportamiento de las familias. Existe de repente la, no sé, existe de repente el comportamiento de los niños, la psicología estudiará ese comportamiento, ¿no? Entonces, son ciencias prácticas, ¿por qué? Porque pueden estudiar a los objetos, pueden estudiar a las personas, pueden estudiar las relaciones de personas, porque son entidades observables, observables. La segunda clasificación es por su función. Y ahí vemos que están las ciencias puras y las ciencias aplicadas. Las ciencias puras tienen, digamos, tres elementos, ¿no? Está lo que podríamos decir describir, explicar, predecir, y vemos que las aplicadas tienen que ver con lo que es el tema del desarrollo de tecnología. Pero justamente estos 4 elementos son las funciones de la ciencia. La ciencia lo que busca es describir, explicar, predecir y aplicar. Toda ciencia tiene estas funciones. La más básica, ¿no? Describir. O sea, la ciencia lo que quiere es saber qué va a pasar con algo. De repente, la famosa anécdota, no, la famosa historia, ¿no? Que tiene que ver con Newton. Newton va pasando por un jardín y ve que una manzana se cae. Entonces, Newton describe eso, ¿no? Esa manzana tuvo una dirección vertical, descendente, de tal manera que esa dirección fue la que siguió la manzana. Estoy escribiendo. De repente, con lo que hizo de repente Daniel Alcides Carrión, ¿no? Un héroe de la medicina peruana porque él se inoculó el virus de la verruga y empezó a escribir los síntomas, ¿no? A las 2 horas de haberme contagiado, empecé a sentir fiebre. A las 3 horas de haberme contagiado, empecé a tener lo que es el tema de un cosquilleo en las manos. A las 4 horas empecé a sentir que mis pulsaciones eran más rápidas. Entonces, son elementos, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la descripción, ¿no? ¿Qué es lo que va ocurriendo? Luego, ya viene lo que es el tema de la explicación. Y la pregunta es, ¿por qué?
Newton se preguntó, ¿y por qué se cae la manzana? De repente, Daniel César Carrión se preguntó, ¿y por qué se genera este virus de la verruga? Entonces, cuando uno busca el por qué, busca la causa, no busca la explicación. Ya no. Ya no solamente es me dio fiebre. ¿Y por qué me da fiebre? Ya no solamente es se cayó la manzana. ¿Y por qué se cayó la manzana? Pues ahí la explicación es que encontramos esa posibilidad, ¿no? De realmente tener en cuenta de que la ciencia va a querer explicar el porqué de las cosas. Llueve porque llueve. Hace calor porque hace calor. Eh, Te enfermaste de algo porque te enfermaste. Todo tiene que ver con un porqué. Eso es lo que también hace, digamos, la ciencia, ¿no? Ver el porqué. Y la aplicación, no, perdón, primero la predicción, ¿no? Primero la predicción. La predicción ya va más allá, ¿no? La predicción te dice que uno puede anticipar el futuro. Interesante, ¿no? Como que la ciencia pretende analizar el futuro. O sea, yo creo que nadie de ustedes va a caer su celular en el suelo para saber el efecto que tendría si se cae el celular en el suelo. Te van a decir, ¿no? Pucha, el suelo es más sólido, más consistente que mi celular. Entonces lo que va a ocurrir es que si se cae mi celular en el suelo se va a romper. Pero de repente, si yo tiro mi celular en mi cama, en mi colchón, no le va a pasar nada, porque el celular es más fuerte que el colchón. Entonces, yo puedo predecir el futuro. No tengo que tirar mi celular para saber que se va a romper. No tengo que tirar mi celular en mi colchón para saber que no le va a pasar nada. Yo puedo predecir, porque conozco cuál es el comportamiento de ciertos fenómenos y puedo predecir lo que va a ocurrir después, ¿no? Entonces, esa característica de la predicción es la que genera que la ciencia también sea tan importante, ¿no? También con sus excepciones, claro, ¿no? También hay ciertas excepciones que se pueden dar, ¿no? Pero lo que quiere hacer la ciencia es predecir, ¿no? Es predecir futuras cosas que vayan a ocurrir. Es parte del conocimiento científico, ¿no? A veces ahí, por ejemplo, podrían pensar también una especie de situación, ¿no? O sea, cuando ustedes de repente han visto, ¿no? En la casa de las apuestas, juega de repente vamos a poner el Manchester City, juega, que es el equipo campeón, ¿no? De Inglaterra. Juega de repente contra Bordeaux, ¿no? El Bordeaux, un equipo también de Inglaterra. El equipo del Manchester está en tercer lugar y el Bordeaux está en el lugar 20. ¿Por qué el triunfo del Manchester paga 1.1? Es decir, yo apuesto 100 soles y gano 10 céntimos. Yo apuesto 1000 soles y gano un sol. Yo apuesto 100.000 soles y gano 100 soles. O sea, ¿por qué? Porque él es el favorito, ¿no? Estamos anticipando de que él debería ganar. Yo de repente soy vivo, ¿no? Y apuesto 100 millones de dólares a que gana porque sé que va a ganar. Pero de repente, justamente en ese momento, por alguna razón, expulsa a un jugador y pierde. Perdió. Y mi equipo pierde. Pierdo los 100 millones de dólares que aposté. Entonces siempre hay un riesgo, ¿no? Pero obviamente lo más normal, lo más común es que realmente gane, ¿no? En cambio, si yo le voy al mundo, me va a pagar 10-1. O sea, pago 100 soles y me va a pagar 1000. Me conviene, ¿no? Pero es muy improbable que gane ese equipo, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí está el tema de la predicción, ¿no? Hay una predicción de lo que debería pasar. Puede ser que haya una condición que todo cambie, pero debería pasar algo. Si yo tiro un martillazo contra mi celular, debería pasar que se rompa. Si yo de repente yo de repente me voy a un hospital donde hay pacientes de COVID y voy sin mascarilla, debería enfermarme de COVID. Debería, ¿no? Entonces, esa es la predicción, ¿no? Si yo me he vacunado, debería debería evitar, ¿no? un contagio mayor, ¿no? Entonces, ahí está lo que es la predicción, ¿no? Luego viene lo que es la aplicación, que ya es como los conocimientos científicos
son aplicados para realmente poder decir, ¿no? Que, que van a funcionar de determinada manera. Por ejemplo, ¿no? No podríamos tener celular sin los físicos. Los físicos estudiaron lo que se llama la óptica, ¿no? Y dentro de la óptica se dieron cuenta que por el cielo existían ondas, las ondas hercianas, por ejemplo. Entonces yo sé que cuando yo llamo por teléfono celular, en mi celular salen ciertas ondas que van rebotando en las antenas para que mi llamada llegue sin ningún cable desde mi casa hasta Australia. Yo en este momento puedo hablar por celular con un australiano sin ningún problema. ¿Cómo pues, es posible eso? Sin física no se hubiera podido hacer. Ustedes de repente ven, profesor, a mí me dan miedo los aviones. Está bien que te dé miedo, porque tú te pones a pensar cuánto pesa. Un avión pesa toneladas. Hay incluso equipaje, hay incluso personas que están dentro del avión. Y cómo todo eso tan pesado puede elevarse. Más la gravedad. O sea, qué miedo, ¿no? Subirme a un avión. Pero si tú te subes es porque confías, ¿no? Que los ingenieros, que los que han hecho el avión tienen conocimientos de física, ¿no? ¿Qué fuerza debe tener mi avión? Las turbinas para poder vencer a la fuerza de gravedad más el peso. En física, ¿no? Ustedes hacen su famoso ejercicio, ¿no? De, 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 de lo que es el MRU, el MRV, ¿no? De cuánto es lo que necesita de fuerza. Después también sabe un poco de repente de geometría para saber qué ángulo debes utilizar para poder volar, ¿no? Si es muy alto, muy bajo. También tienes que ver también el hecho de repente de ver algo de repente del tamaño de las alas, de qué tamaño deben ser las alas para que realmente vuele, de repente son muy chiquitas, de repente son muy grandes, dónde deben estar las turbinas, deben estar en las alas, deben estar en la cola, deben estar dónde deben estar, ¿no? Todas esas cositas son producto del conocimiento científico, ¿no? O sea, y eso hace que sea una ciencia aplicada, ¿no? Con el tema de la tecnología. Luego viene el método científico. En este caso vamos a ver el método científico a través de cuatro fases, ¿no? Primero viene el problema, luego viene la hipótesis, la contrastación y el análisis de datos. Esta secuencia, ¿no? Primero hay un problema, ¿no? El niño se moja la cama. Es un problema. Pregunta, ¿por qué se moja la cama? Tiene un problema físico. Los esfínteres son muy débiles y hace de que no pueda aguantarse. Puede ser. Tiene un problema psicológico. El niño tenía un susto y tiene miedo y por eso se viene a la cama. Hipótesis. Y luego yo voy a contrastar, ¿no? No, voy al médico, le hago un examen. No, no tiene un problema, no tiene un problema médico. No, no tiene nada que ver con sus esfínteres. Sus esfínteres está muy bien. Entonces descarto el tema del problema de salud física y de repente me voy al problema de salud emocional, ¿no? De repente voy viendo así, voy avanzando y encuentro que de repente el niño ha visto una película de terror y ha quedado asustado. Si yo le pego porque viene a la cama, porque está asustado, peor, ¿no? Se asusta más. Entonces, no, no puedo hacer eso, pues tengo que ver, no, si la causa de repente es que le ha dado miedo a una película de terror, tendré que explicarle, ¿no? Que hacerle ver, ¿no? Que ese monstruo que está en la película de terror no existe, que es una persona disfrazada de monstruo, que es un ser hecho por computadora. Ya no le va a tener miedo, ¿no? Entonces, encuentro la causa, ¿no? Empiezo a contrastar, ¿no? Ya, sí era verdad, ¿no? Era verdad que cuando le mostré que el actor se quitó la máscara, le puse una foto, ¿no? Ya se dio cuenta que realmente ese monstruo no existe, ¿no? Ya, entonces ya perdí el miedo por eso. Entonces ya he contrastado que ese era el problema, ¿no? El problema era de que tenía esa dificultad. Y luego viene ya lo que son los análisis de datos, ¿no? Que ya es como lo comparo estos datos con la teoría, ¿no? Es decir, ya empiezo a decir que tiene razón, ¿no? O sea, no debe preocuparnos de que realmente haya ocurrido esto, porque la verdad es de que sí se sabe, ¿no? Que hay personas que de repente son muy sensibles y les da miedo y por eso se ocasiona todo esto, ¿no?
Ahí tenemos lo que es el tema del análisis de datos. Entonces, problema, hipótesis, contrastación, análisis de datos son las partes del método científico. Y el último punto es distinguir lo que es una ley científica de una teoría científica. Vamos a empezar por la ley. ¿Qué es la ley? Acá dice, ¿no? Son proposiciones verdaderas que describe una regularidad. O sea, la ciencia lo que busca son regularidades. Por ejemplo, ¿no? La gravedad. Yo estoy en Perú, dejo caer mi cuaderno, se cae. Estoy en Argentina, suelto el cuaderno, se cae. Estoy en Rusia, suelto el cuaderno, se cae. Hay una regularidad, ¿no? Los objetos siguen una trayectoria vertical descendente cuando están en el vacío. Perfecto. Entonces yo ahí lo que estoy haciendo es encontrar una regularidad que es y ya luego incluso la mido, ¿no? Digo, es 9,8. Esa fuerza es la gravedad y es 9,8. Es la ley de gravedad, que es la ley que nos dice que el cuerpo grande atrae al cuerpo pequeño. Perfecto. Ciencias naturales, ley de gravedad. Pero las ciencias sociales también tienen leyes. La más conocida por nosotros de repente es la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué dice la ley de la oferta y la demanda? Por ejemplo, hace un año, ¿no? Creo que en verano de este año, ya está acabando, subió el limón. Íbamos al mercado y un limón que antes estaba el kilo 6 soles, ahora pasó a estar 50 soles. ¿Cómo un kilo de limón va a estar 50 soles? Están locos. ¿Qué tiene este limón? Tiene oro. Incluso empezaron a salir los memes, ¿no? Con el tema de que, del limón. No, entonces, no, no, el limón ha subido porque está escaso. Yo sé, ¿no? A menos cantidad de oferta, más precio. En cambio, si ha habido, una persona, ha habido una sobreproducción de limón, todos empezaron a hacer limón, el precio baja. Entonces, la ley de la oferta y la demanda. Y la teoría ya es una proposición general que busca, ¿no? De alguna manera explicar por qué ocurren los fenómenos. Por ejemplo, tenemos la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Nos dice de que los seres humanos que sobreviven son los más aptos, no los más fuertes. Entonces empiezas a tu ver, oye, si realmente, ¿no? Los dinosaurios eran grandotes y los dinosaurios desaparecieron porque no se adaptaron al nuevo clima que ocurrió cuando cayó el asteroide a la Tierra. Pero las cucarachas son chiquititas. Yo las piso y mueren. Pero las cucarachas sobrevivieron a ese impacto del asteroide. Entonces, no es que la cucaracha sea más fuerte, sino que es más apta. Se adaptó mejor a las nuevas condiciones climatológicas y sobrevivió. Cambió el dinosaurio, no se pudo adaptar, se extinguió. Entonces, es una teoría, ¿no? Que nos dice, ¿no? Que los más aptos son los que sobreviven. Entonces, sobre eso ya explica esa proposición y de esa manera se puede conocer un poquito más sobre la realidad, ¿no? La teoría científica también es sistemática y contrastable, ¿no? Se va contrastando, ¿no? Y va cambiando de repente alguna teoría. Antes, por ejemplo, se hablaba mucho de la teoría conductista, ¿no? Que propone que uno aprende por premio castigo. Ahora ya no se habla mucho de la educación basada en la teoría conductista, sino que más bien se habla de una educación basada en la teoría constructivista, en la teoría conectivista. Hay una teoría funcionalista, o sea, hay teorías que de alguna manera explican lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y ya con estos puntos, ya debemos animarnos a poder resolver los ejercicios y ahora les muestro las claves para que la puedan ver, le puedan tomar una foto y por favor siempre es importante que se ejerciten, ¿no? Que de alguna manera vean si es que sus respuestas coinciden con las que aparecen en la pantalla, ¿no? Porque es una manera de practicar, ¿no? Y sabemos que para poder tener un buen desempeño en la evaluación que van a dar, tienen que tener un buen manejo, ¿no? De lo que sería el tema de ejercitarse. Entonces, ejercítense porque eso les va a servir bastante. Bueno, jóvenes, ya con esto cerramos el tema de la epistemología. Ya el próximo año veremos otras disciplinas filosóficas y ya iremos un poquito construyendo un poquito más de conocimientos, ¿no? Ya jóvenes, cuídense, muy buena semana para todos, feliz año 2024, cuídense hasta una siguiente clase. Nos vemos, jóvenes. Chao, profe, feliz año.